Más de la mitad de la juventud navarra cree que la COVID-19 ha afectado negativamente a su bienestar emocional, aunque casi un 90% está satisfecha con la vida que lleva. Una juventud que ha sufrido durante más de un año la pérdida de sus espacios de ocio, que ha sido a veces señalada y estigmatizada por la actitud irresponsable en forma de fiestas ilegales y botellones de unos pocos, porque insolidarios también ha habido. Una juventud que retrasa cada vez más su emancipación, debido a la falta de oportunidades laborales y al precio de la vivienda. España encabeza la lista de paro juvenil. Casi un 40% de los jóvenes no trabajan y llueve sobre mojado porque es una generación que encadena ya 2 crisis seguidas, cuando aún no se habían recuperado de la anterior. Hoy el presidente Sánchez ha anunciado la inminente puesta en marcha de un plan de choque contra el desempleo juvenil que facilitará, dice, la contratación de más de 1 millón de jóvenes en los próximos 3 años. Paro, temporalidad, salarios bajos y alquileres caros. Todo esto hace que se retrase su proyecto de vida. Muchos y muchas optarán por seguir formándose. ¿Qué medidas están tomando las instituciones para aportar algo de esperanza a nuestra juventud? ¿Se han tenido en cuenta los efectos emocionales que esta pandemia tendrá también sobre ellos a medio o a largo plazo? Esta noche en El Dilema, especial monográfico sobre la juventud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta noche vamos a analizar el presente y el futuro de la juventud aquí en Navarra. Bienvenidos al Dilema. Pues hoy nos centramos, como decimos, en el sector de la juventud, una parte de la población que debido precisamente a su edad y a su sistema inmunitario no ha sido especialmente débil a este virus, han podido hacerle frente con fuerza, pero eso sí, han sufrido las consecuencias de la pandemia en otros aspectos, especialmente en lo laboral y en lo social. Vamos a hablar sobre cómo lo han vivido, cómo lo han pasado, cómo lo están pasando y cómo lo esperan pasar en un futuro a medio o a corto plazo. Y lo vamos a hacer con 4 personas que están esta noche en nuestro plató y que voy a presentarles ya a continuación. Nos acompaña Javier Iribertegui, tiene 21 años y es estudiante de Historia y Patrimonio en la UPNA. Gracias por estar, Javier, buenas noches. Gracias. Nos acompaña también Carlos Amatrín, que es el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud en Navarra. Bienvenido, Carlos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Está también con nosotras Maite Herranz, que es trabajadora social y monitora además del grupo Scout de Endari Izar. Maite, bienvenida también y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y para aportar también un poco la visión desde un punto de vista más académico, nos acompaña el psicólogo Emilio Garrido. Buenas noches. Y buenas noches. También. Muchas gracias. Bueno, pues decía yo al principio que precisamente un estudio que encargó el Instituto Navarro de la Juventud aquí en Navarra a unas 800 jóvenes de entre 16 y 30 años decía que más de la mitad cree que este virus, esta pandemia ha afectado negativamente en su bienestar emocional. Hemos querido salir y ponerles un micrófono a los jóvenes en la calle y esto nos han dicho, así es como han vivido la pandemia y así es como les ha afectado. No tienes una motivación, acabas exámenes y no puedes ir con tus amigos a celebrarlo. O sea, es entrar en una rutina, en un bucle que no puedes disfrutar. O sea, solo haces lo que tienes que hacer, tus obligaciones. Luego tu tiempo libre se ha eliminado. La posibilidad de socializar más, de conocer más gente nueva, por el hecho de que estén las discotecas cerradas y tal, y no se puede salir tanto de fiesta. Durante la pandemia nos ha afectado sobre todo que cuando nos quedábamos confinados o algo, pues no nos daban recursos para poder hacer los trabajos desde casa. El no tener contacto con la gente, ni con la gente de clase, ni con los amigos, que eso es como casi lo más difícil. El toque de queda, para empezar, ya nos ha quitado todas las horas de noche, que al final es un joven donde más horas suele meter socialmente. Desde dejar de quedar con los amigos, ser un poco responsable cuando se puede y sobre todo también en clase. No hemos podido disfrutarlo pues como otros años, y pues en viajes y en esas cosas. Sobre todo, a mí en mi caso el toque de queda era lo que me cortaba todo, me cortaba las salas totalmente y bueno, ahora que no hay, para mí ya es otro rollo.
Algunos de estos jóvenes hacían referencia a ese toque de queda, una juventud que a veces ha sido mirada con lupa. Hemos querido saber cómo transcurrió la primera noche en Pamplona, en la capital de nuestra comunidad. La primera noche sin toque de queda, así fue. Primera noche en mucho tiempo en la que pasadas las 11 vemos llenas las terrazas de la Plaza del Castillo, sobre todo gente joven. Sí, ya era hora de que dejasen. Se echaba de menos, sí. Un par de cañitas con los colegas al final del reencuentro, ¿sabes? Es como... Por la calle poco tránsito, aunque hay quien prefiere celebrarlo fuera de las terrazas. No, pues estamos aquí hoy en la calle para celebrar, entre comillas, que acabó el toque de queda, pero digamos que responsablemente, ¿vale? No se puede hacer botellón, estamos con litronas, pero bueno, quieras que no, estamos con la mascarilla puesta y tal, y bueno. Y emocionados, ¿no? A salir de fiesta un poco, que es lo que nos toca ya. La hostelería también esperaba este momento. Súper bien, mucho curro y eso se agradece. Al fin y al cabo ya estábamos altos de tantas restricciones, el toque de queda y todo. Pocas incidencias en una noche en la que la Policía Municipal sí notó un aumento de tráfico. Bueno, pues vamos ya a comenzar con el análisis. Vamos a empezar dándoles la palabra a los protagonistas, que son ellos, los jóvenes y las jóvenes. No sé yo, Javier, Maite, si os habéis sentido identificados con lo que hemos escuchado en estas informaciones. ¿Cómo habéis vivido vosotros en concreto la pandemia? Empezar como queráis. ¿Quieres, Javier? Y luego Maite. Bueno, al final un poco lo que comentaban ellos, ¿no? El tema de la existencia de un toque de queda y de todas las restricciones nos ha limitado muchos a los jóvenes en cuanto al tema del ocio, ¿no? Pues las discotecas, el conocer gente, lo hemos visto muy copado, ¿no? Las carpas, por ejemplo, de la universidad ya se han suspendido 3, que son pues, como las grandes fiestas que tenemos los universitarios, y eso, que al final pues, nos hemos visto muy limitados por este tema, la verdad. ¿Habéis echado, por ejemplo, en falta alternativas de ocio un poco en este momento tan complicado? Alternativas de ocio, es que al final es difícil también, ¿no? Buscar alternativas de ocio con todo lo que está ocurriendo aquí fuera. Sí, se han ido abriendo las salas de cine, por ejemplo, se han organizado otro tipo de actividades, me consta, de grupos de tiempo libre y tal, pero no sé, yo entiendo que es una situación difícil para todo el mundo, ¿no? Y al final pues a todos nos toca un poco apechugar, ¿no? Con este tema. Maite. Sí, yo también me he sentido identificada con algunas de las intervenciones, ¿no? que comentábamos. Creo que para la juventud el grupo de iguales es muy importante. Esos espacios de socialización que compartimos entre nosotros pues nos permiten un poco crear nuestro pequeño proyecto de vida, ¿no? Entonces, hombre, se nos pidió confinarnos, luego ha habido unas medidas muy restrictivas que obviamente pues no han dado pie a todo esto, ¿no? Y bueno, yo pienso que la juventud navarra es solidaria, es muy consciente de la gravedad de esta situación y que por tanto actúan en consecuencia y bueno, la verdad que entiendo que se den algunas conductas, que el contexto un poco puede explicarlas, aunque no justificarlas, eso nunca. Y que bueno, que es una oportunidad ahora para reinventar también las formas de ocio. Eso, como decía mi compañero, se han reducido, por supuesto, pero también hay muchas entidades, yo que vengo de un grupo Scout, que hemos hecho todo lo posible por reinventarnos, adaptarnos. Ha habido jóvenes que ellos mismos escribían los protocolos que luego hemos ido siguiendo, ¿no? Y un poco, pues bueno, hemos mirado otras posibilidades. Por supuesto, muchas se han reducido, ojalá las recuperemos, ¿no? Y no las olvidemos y recuperemos todas esas cosas de nuestra anterior vida pues que tanto valorábamos, ¿no? No sé si os habéis sentido, en vuestro caso en concreto, señalados en algún momento por ser jóvenes o especialmente vigilados. Hombre, pues sí que abundaban, ¿no?, todas las noticias relativas a conductas igual más desviadas, botellones. Sí que se ha hecho una campaña, yo creo que un poco de criminalización de la juventud. Y o sea, nosotros también nos hemos autopercibido a nuestro colectivo de esa manera, como el resto de la sociedad ha visto solo eso, ¿no? Cuando, bueno, me consta que en mi entorno ha habido muchas acciones solidarias de preocupación por el entorno. En el confinamiento hubo un montón de redes de voluntariado protagonizadas mayormente por personas jóvenes, ¿no? Porque también se pensaba que nos afectaba menos el virus.
Y bueno, creo que los medios pues bueno, también tienen que mostrar la otra cara, ¿no? No sé, en esa otra cara, por ejemplo, Javier, si tú mismo o vosotros mismos habéis dicho cuando habéis visto comportamientos que no se tenían que hacer a gente de vuestra edad, oye, esto así no, o habéis intentado afear esos comportamientos, o habéis sido muy minoritarios. Yo tengo esa percepción, ¿no?, de que han sido comportamientos al final muy minoritarios. A mí, por ejemplo, pues como comentaba Maite, en mi entorno no me han tocado tantas situaciones de gente de, bueno, vamos a organizar un botellón, vamos a hacer una fiesta ilegal. No me han tocado este tipo de situaciones, y sí que me he encontrado más con esa idea de que al final, o sea, ese tipo de actitudes están mal, y cuando he comentado con amigos y personas pues que bueno, que todos queremos poder salir de fiesta, todos queríamos no tener el toque de queda, ¿no? Pero al final esa sensación de decir, bueno, pues nosotros lo estamos pasando mal, pues al final son los años 20, que dicen que son los mejores de tu vida, pero a la vez hay personas mayores pues que están en las UCIs, pues hay también trabajadores que están en ERTE, ¿no? Entonces yo creo que la opinión mayoritaria de los jóvenes realmente ha sido esa, de decir, la situación es difícil para todos, y bueno, ya lo comentaban en el vídeo, ¿no?, que son cosas que nos fastidian, pero yo creo que como un poco a toda la sociedad, y pues en este caso esto a nuestro nivel, ¿no? Carlos, ¿ha estado a la altura la juventud navarra en esta pandemia? Pues yo tengo que decir que sí, a pesar de que, como ya han dicho mis compañeros, compañera de mesa, que bueno, ha habido cierta criminalización. Voy a decir una obviedad, creo que no se puede generalizar. En definitiva, entiendo que esos comportamientos no dependen tanto de la edad, sino de comportamientos individuales. Y sí que hemos insistido, ¿no?, de esa responsabilidad, que tu acción individual, de eso depende el bienestar colectivo. Y yo creo que no se puede generalizar, como decía. Me quedo también con esos comportamientos responsables, que en su mayoría son los que hemos podido comprobar, cada uno de nosotros en nuestro día a día, y los que sí que nos gusta poner en valor, ¿no? Porque muchas veces es cierto que nos quedamos en la crítica fácil, seguramente tendemos a un hooliganismo comunicativo rápidamente, un WhatsApp, enseguida nos pasamos los vídeos y nos quedamos con ese boom del momento. Pero la realidad también es otra, y nosotros desde el Instituto Navarro de la Juventud tratamos también de visibilizar esos trabajos que se llevan a cabo en muchas partes por entidades de trabajo comunitario o de colectivos también donde trabaja la gente joven, y puedo hablar, por ejemplo, del trabajo que estamos haciendo con unos jóvenes del Pirineo en el tema de la despoblación. Puedo hablar de jóvenes de otras localidades de la Ribera que se han puesto en contacto con personas mayores que están viviendo un poco en soledad estos momentos, pues para darles conversación. Podemos poner en valor propias redes entre jóvenes para ayudarse en los estudios para la selectividad. Eso ha estado ocurriendo también durante este último año. Pongamos eso en valor. Muchas veces, ¿no?, pues, tardamos en decir a los propios jóvenes bueno, cuánto de orgullosos estamos de ellos y de ellas, y eso creo que también es necesario. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha trabajado desde el Instituto para intentar acompañar a los jóvenes en estos momentos tan complicados? O hablaba Maite, ¿no?, de reinventar un poco el ocio. ¿Cómo habéis podido ayudarles, si es que habéis podido? Hemos tratado de, sobre todo el año pasado, ir adaptándonos a las circunstancias, y este año, ya 2021, bueno, pues con ese aprendizaje de cómo tuvimos que resolver en el 20, tratar de plantear alternativas. Para ello, bueno, pues porque consideramos también que es el gran reto que tenemos como sociedad por delante y como gobierno, a quien ahora nos toca, ¿no?, estar en este lado. Para ello, bueno, pues hemos formalizado, hemos aprobado el tercer Plan de Juventud de Navarra, donde planteamos unas 140 medidas, una inversión en torno a 54 millones de euros para este año, centrados en 3 ámbitos de trabajo. Por un lado, lo que es la socialización, donde incluiríamos esas alternativas de ocio. Yo soy de los que ve las cosas de manera optimista. Creo que tenemos un reto por delante y puede ser una oportunidad, bueno, pues para cambiar esas maneras de socialización que hemos tenido otras generaciones, que se centran mucho pues, en el ocio nocturno. Estamos convencidas de que hay mucho más allá, muchas más alternativas de ocio
posibles y que es una oportunidad. Y en ello estamos planteando de cara al verano y en el resto del año otro tipo de actividades. Pero también en este plan incluyen medidas en torno a la emancipación, porque entendemos que hay que tratar de facilitar esa estabilidad, y aquí estoy hablando de educación, de medidas en el ámbito del empleo y de la vivienda, que seguramente podremos concretar un poquito más adelante. Y también en un tercer eje que hablamos de horizonte, ¿no? El cómo se construye un poco la persona, porque entendemos que estas edades, bueno, pues determinan mucho el cómo va a ser el resto de tu vida, y entendemos que hay que incidir. Emilio, no sé cómo puede afectar esta pandemia emocionalmente a nuestros jóvenes y si lo estamos teniendo en cuenta o nos hemos olvidado un poco de ellos. Primero, la primera idea que se me ocurre, no, que la tengo reflexionada y madurada durante mucho tiempo, es que los jóvenes, que los hemos criminalizado, hemos endemoniado un proceso totalmente injusto. Eso es verdad, y lo dice un viejo, desde su balcón y desde la azotea de la edad. Se han portado muy bien. ¿Excepciones? ¿Quién nos dijo que la vida es fácil? Pero desde luego, a mí no me verán en un botellón. Lógico, es cómo sacar al pez de su pecera y que sobreviva más de 3 minutos. Contéstenme a esta pregunta. Imposible. ¿Cómo los jóvenes, y esta es la primera idea que quiero transmitir para contestarte a la pregunta, porque sin introducción no sé hablar, ¿sabes? Entonces, a ver, ha durado mucho esta pandemia, muchísimo. Nadie tiene la culpa, por supuesto, pero podríamos haber actuado desde otros puntos de vista, para que el pez aguantara lo más posible sin su pecera o metiéndolo y sacándolo, ¿verdad? Y entonces, cuando la pandemia se hace tan prolongada, tan larga, y el pez no puede respirar porque no tiene su red social, no tiene sus contactos sociales, que es cuando la juventud eso se promueve, y eso es salud, porque no nos acordamos. Y ahora entramos en tu pregunta, no te preocupes, que no se me olvida. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la salud física, un eje importantísimo. La salud psicológica ya se resquebraja. La salud social. No ha habido salud social en la juventud, porque les quitas la pecera o el agua por seguir con la misma, con el mismo tópico, y lógicamente, ¿qué pasa? Mueren. Y es verdad que mueren, entre comillas. ¿Y qué significa eso? Pues que lógicamente viene una incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Qué futuro tengo? ¿Y qué probabilidades tengo que con la formación que están haciendo, que es muy importante, para qué y cómo, si no les vamos a dar oportunidades? ¿Y eso qué genera? Lo primero de todo, alicaído. Un sentimiento de pobreza, de miseria, de aburrimiento, de desánimo. Y somos optimistas, pero hay que ser conscientes y realistas. Desánimo. En los problemas de ansiedad han ganado, y yo soy de salud, el 50%. De 100 jóvenes, 50 han consultado en los medios que tienen a su alrededor que tienen problemas de ansiedad. Y esos problemas de ansiedad, ¿de dónde proceden? De una situación de estrés que genera la incertidumbre de tan larga la pandemia. Sin embargo, y esto hay que decirlo a todos, yo creí, que me dedico a ese tema un poco más, que el suicidio había aumentado en la tasa, sobre todo en jóvenes. Y no ha habido más suicidios en la pandemia en jóvenes, cuidado el sesgo de población, que la que había generalmente. Si son 20 cada mes que se suicidan en España, hemos seguido en 20. Pero la ideación de suicidio ha sido muchísimo más alta. Claro, la ideación de suicidio, cuidado, que hay que prevenirla, porque quien piensa que la vida no merece la pena en una situación de ansiedad y de depresión puede llegar a que esa ideación de suicidio se confirme. Es muy peligroso, sí. Claro. Por eso la juventud nos ha dado ejemplo de muchas cosas. Y lo digo con
y me alegra que el jefe de la juventud, en el caso gobierno, insista con una situación positiva, porque es verdad, excepciones. No voy a ser yo el que se vaya a la calle a las 3 de la mañana. Las excepciones, decía Maite, que incluso pueden llegar a ser comprensibles. No sé si opináis lo mismo. Por supuesto que sí, son comprensibles. Que tenemos que cumplir unas normas, indiscutible. Que hemos de desahogarnos con esas normas, desde luego. Que muchas hay que criticarlas, por supuesto. Y que tenemos derecho a ser críticos y a reorganizarnos. Una cosa que estoy muy dolido, pero muy dolido, es que todos los telediarios, que he controlado más de 100, con papelico y pluma, ¿verdad? Todo el 90% de los telediarios es todo negativo. Es terrorismo puro. Hay muchas cosas negativas también. Salud física. No. No sé cómo creéis, Maite, Javi, que os puede afectar, ahora que empezamos a tener un poco más de menos restricciones, ¿cómo creéis que todo lo que ha pasado os puede afectar ahora en vuestra vida social y emocional? Decíamos, ¿no?, que casi no nos acordamos de cómo era antes de la pandemia. ¿Cómo creéis que esto os puede afectar en vuestro comportamiento, en vuestras relaciones? Si es que creéis que os va a afectar o que os va a costar volver un poco a abriros a... Sí, yo creo que nos hemos expuesto a una situación larga, ¿no?, de incertidumbre, de estrés y, hombre, yo no soy psicóloga, pero sé que eso saldrá por algún lado, ¿no? Vamos a volver igual a los mismos entornos o no, esos entornos han cambiado, pero ya venimos un poco marcados de todo este año que ha sido largo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, yo creo que el tema de la ansiedad va a estar muy presente, estrés también, y que, por supuesto, creo que se puede empezar ya con acciones para prevenirlo, ¿no? Pues un poco reforzando todos esos espacios seguros, cuidados, no sé, dando eso, oportunidades para evitar eso, que estas situaciones que pueden aflorar en este momento pues se lleguen a desarrollar. Y bueno, también eso, vamos un poco midiendo los pasos. Creo que también la parte de las relaciones sociales se ha visto tocada, ¿no? Y yo misma vivía, ¿no?, después del confinamiento, digo, ay, no sé, si he perdido casi estabilidades, ¿no?, porque digo, llevamos mucho tiempo sin experimentar esto, ¿no? Pues bueno, yo creo que va a haber alguna fase así un poco más de sentirnos extraños y bueno, y luego supongo que la capacidad humana, ¿no?, es muy alta y volveremos un poco a eso. Yo en esto soy optimista. Yo creo que tardaremos poco en reacostumbrarnos a la vida que teníamos antes. O sea, igual que nos hemos acostumbrado a vivir así, que en un inicio sí que fue un impacto, ¿no? Recordaba antes que cuando fue a empezar el curso con mascarilla, con distancia, era una situación muy extraña, pero al mes yo tengo la percepción de que ya nos habíamos acostumbrado a vivir de esa manera, ¿no? Y durante el confinamiento. Sí que creo que todos estos problemas de ansiedad y de estrés van a aflorar y habrá que estar pendientes a ellos, pero yo soy optimista. Yo creo que no nos va a costar demasiado volver a la vieja normalidad. Si es que vuelve, cuando vuelva, ¿no? Si es que vuelve, claro. También por rescatar ¿no?, las muestras de afecto, ¿no?, que creo que también se han visto muy restringidas, los abrazos, las caricias, las muestras de amor y de cariño, ¿no? También me gustaría eso, que no nos volvamos más fríos y más del norte, ¿no?, de lo que ya veníamos siendo, y que un poco rompamos esas barreras cuando se pueda, por supuesto con seguridad, y eso, y nos veamos abrazándonos pues de nuevo. Sí. En este sentido, Carlos, las instituciones no sé si se están ocupando o se van a ocupar de cómo poder hacer frente a esta parte emocional, estas repercusiones que vayan a tener en la juventud. Sí, además que creo que es importante, voy a utilizar un concepto que el otro día le escuché a una psicóloga, a ver si Emilio también lo conoce, el concepto contra el que hay que luchar de la indefensión aprendida, ¿no? De haga lo que haga me va a ir mal. Contra eso tenemos que pelear y creo que es importante pues, generar espacios positivos y en todo esto de recuperar de alguna manera esa normalidad, creo que es importante recuperar la presencialidad. Ahora que vamos a entrar en una etapa de verano que, bueno, creo que todo el mundo pues igual la reconocemos como una etapa más de mezclar, de estar,
es súper importante olvidarnos de eso, de lo online, de las pantallitas, que nos hemos visto obligados todo el mundo a seguir clases, a hacer reuniones que duran mucho tiempo delante de una pantalla, el recuperar, porque ahí hay muchos matices que creo que hemos perdido. Y creo que hay también, pues, y aprovechando que aquí hay una persona de una de las entidades que trabaja con jóvenes, es súper importante el trabajo que se hace por parte de las entidades. Y en eso sí que, bueno, pues desde el Instituto Navarro de la Juventud, por ejemplo, sí que estamos trabajando por hacer el máximo esfuerzo posible para que este verano, bueno, se puedan recuperar esos espacios, ¿no? Bien puedan ser los campamentos, las acampadas o cualquier otro tipo de alternativa que nos dan, bueno, pues vías de fuga un poco, ¿no? Y de entretenimiento a la juventud, poder recuperarlo en las mejores condiciones de seguridad y de normalidad. Y ahí sí que estamos junto con Salud Pública y generando nosotros también programas propios para ofrecer a distintas entidades y municipios en la medida de lo posible para recuperar esos espacios que yo creo que son importantes para poder salir de este pequeño bache en el que hemos estado todo el mundo metidos este tiempo. ¿Cómo darle la vuelta, Emilio, a ese miedo, a esa ansiedad? Javierico decía una cosa muy bonita que me ha gustado, y es que la plasticidad cerebral es algo que es esencial en el ser humano. Por eso desde Atapuerca hemos evolucionado, porque nos adaptamos. Y la adaptación hedónica es un punto de esa genética implantada en la evolución, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que la plasticidad cerebral nos lleva a adaptarnos con mayor facilidad, ¿verdad? Y así es cierto, nos va a costar X, van a sobrellevarlo de una manera o de otra, según los perfiles de cada cual, pero al cabo de unos meses, quizá en algunos, según el perfil, un mes, no nos acordaremos ya de lo que había ocurrido o pasado. No va a tener secuelas esta generación. No va a tener las secuelas que parece emocionalmente que podrían desde fuera tenerlas. Precisamente por esa plasticidad y por esa adaptación hedónica genética. Eso es fundamental e importante. Después, otra cosa muy importante es, habrá un grupo, habrá subgrupos, como ha dicho muy bien el jefe de la juventud, que me ha gustado también, y es, hay otro grupo más vulnerable, lógicamente, que no tiene un perfil tan fuerte, y hemos de aceptarlos, porque son parte de la vida, que ¿para qué? Total, no merece la pena. Esto es una caca. Esto no vale. Y entonces hay una indefensión de Seligman, ¿verdad? Que es aquella cubeta que le explicaba tanto, ¿verdad? Donde la rata del C75, que es de Laboratorio Blanca, ¿verdad? Nada en la cubeta, pero cuando aprende que hay un punto de partida se sube encima y respira. Y vuelve a nadar. Pero cuando le quitan la cubeta y no puede descansar, da 7 vueltas, 10 vueltas, hasta que con una indefensión dice, no merece la pena más, y muere. Esa indefensión va a ocurrir a algunas muestras de población, jóvenes y no tan jóvenes, que acabarán diciendo, ¿para qué? Y eso sí, que ahí la juventud, el Instituto de la Juventud, Salud Primaria y Salud Mental, tendremos que de alguna manera reconfortar. Y la tercera, que es para nuestra amiga Maite, ¿verdad? Que también me ha gustado porque son ideas de jóvenes muy buenas. La oxitocina es la hormona de los abrazos, de los besos, de los apretones y de los achuchones. Y también de los chupones. Yo no lo he inventado, esto es así. Y durante 1 año y pico no ha habido nada de todo eso. Y la salud social se ha resquebrajado. Pero como eso es también natural e innato, lo recuperarán en que las mascarillas desaparezcan, que será pronto, según el doctor Simón, que acierta casi siempre, entre comillas, y entonces verás cómo eso será un resurgir de nuestra querida juventud, que son los que traen la vida a esta población. Pues esperemos que eso sea muy pronto, que podamos muy pronto ya dar esos besos y esos abrazos, estar también sin mascarilla, ya lo veremos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos y hablamos sobre el futuro de nuestra juventud.
Hoy en El Dilema estamos hablando sobre juventud, sobre cómo han vivido esta pandemia, sobre cómo les está afectando y también queremos saber cómo les va a afectar en un futuro, cómo se plantean su futuro a medio y largo plazo en cuanto a lo laboral, lo emocional, lo familiar. Hemos también preguntado en la calle y esto es lo que nos han dicho. Cuando viene en crisis siempre pasa lo mismo. Más trabajo precarios, más paro, al final más gente que necesita trabajar y muchas veces las empresas se aprovechan de eso. Actualmente trabajo hay poco, entonces yo creo que va a estar más jodido que antes, la verdad. No sé, se ve sobre todo muy a largo plazo, porque es difícil como está el tema ahora, el paro y todo. Acabar primero la carrera y luego ya no me planteo nada más, porque con tema COVID y así las cosas están muy limitadas ahora mismo. Cada vez vamos a empezar a trabajar más tarde, con lo cual nos vamos a independizar más tarde y cada vez se facilita menos la emancipación de los jóvenes. La verdad que no veo mucho futuro para nuestra generación y las demás, y va a ser una de las peores generaciones que va a vivir en entorno laboral. Es verdad que aquí cuesta un poco más buscar la parte positiva porque se les plantea un futuro un tanto desesperanzador. Maite, Javi, vosotros cómo lo veis, sé que sois muy jóvenes, los dos tenéis 21 y 23 años, Maite ya está trabajando, Javi tú todavía no, estás estudiando, ¿cómo ves tu futuro? Bueno, yo en mi caso primero estoy estudiando un grado de Humanidades, ¿no? Que ya de primera suelen decir que somos los que menos salidas tenemos, ¿no? Pero bueno, en general, un poco lo que decían ellos, está complicado. Yo considero que trabajo hay, pero es un trabajo muy precario y yo creo que pocos jóvenes se plantean el encontrar pronto y rápido un trabajo más fijo y que le pueda dar una estabilidad que pueda hacer que esa persona se emancipe y pueda llegar a formar una familia o que pueda tener más independencia, ¿no? Yo creo que la verdad la situación es ahora mismo negativa para los jóvenes y desde los estudiantes yo creo que existe un poco esa percepción, ¿no? Maite, tú estás trabajando, eres trabajadora social, ¿ha sido complicado, ha sido fácil? ¿Es un trabajo en el que crees que vas a tener una estabilidad? Sí, yo actualmente estoy trabajando, pero bueno, también mi empleo es bastante precario porque trabajo en una entidad, en la Asociación Acialdea y trabajamos por proyectos. Entonces, pues también tenemos como una previsión de un año y luego vamos viendo. Las expectativas, pues no sé, a corto plazo yo creo que no va a mejorar mucho. O sea, creo que los dos grandes retos es reforzar el empleo y también que eso luego de paso a poder acceder a una vivienda, ¿no? Yo me identifico mucho, creo que estoy en ese paso entre la edad, o sea, me siento joven, pero también con esa mirada a la vida adulta, ¿no? Y sí que me siento un poco en una crisis un poco personal, ¿no? Y en mi entorno también lo veo, ¿no? Que no podemos construir ese proyecto de vida, ¿no? Que también igual se nos había vendido también generaciones anteriores, y es que ahora eso, tener empleo no te soluciona todo porque puedes ser un trabajador y a la vez pobre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar, que ya veníamos de un mercado laboral bastante debilitado con la anterior crisis y bueno, no voy a perder la ilusión o la esperanza, ¿no? Pero creo que hay que hacer políticas activas que también cuenten con la participación de la juventud y se reflejen realmente las necesidades que tenemos. En ese sentido, ¿creéis que se os tiene poco en cuenta? ¿Que las instituciones os tienen un poco abandonados? Bueno, ahora es verdad que la palabra participación un poco está más presente, ¿no? Desde las instituciones, algo que igual desde la base, desde la sociedad civil, veníamos reivindicando desde hace tiempo. Creo que sí que se tiene ese enfoque, pero bueno, a veces se nos cuenta la opinión para algunos aspectos y luego a la hora de tomar la acción, pues menos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero creer que sí que por lo menos expresamos la voz y luego eso no sé en cuánto define, ¿no? las decisiones que se toman después. Eso te iba a decir, expresáis la voz, pero ¿se toman las suficientes medidas para que la juventud podáis tener una esperanza en un futuro? Yo creo que algunas medidas sí que se están tomando, ¿no? Hace poco se comenzó, no sé cuánto tiempo llevan creo que más de un año o 2 años, el Parlamento Joven de Navarra. Conozco a gente que está ahí metida, tal. Y como un intento eso, de que la participación de los jóvenes sea mayor y también pues
pues el poder acercar el mundo de la toma de decisiones políticas a nosotros, y también bueno, con el dato que comentabas al principio, ¿no?, del paro juvenil que hay en España. O sea, me parece que son medidas necesarias. Yo creo que es un poco como comentaba Maite, que poco a poco va habiendo más participación, pero realmente pues las soluciones, ¿no?, aún no las estamos viendo, y yo creo que tardaremos en verlas. Sí, se crean foros, ¿no?, de participación, pero también un poco demandamos que los políticos o gente que está en el poder también baje un poco al barro, ¿no?, y se acerque pues a asociaciones, grupos, barrios, pueblos, que ahí es donde también se está desarrollando la vida, ¿no? Y igual pues eso, hay personas que tienen dificultades para llegar a uno de esos foros, ¿no?, que están bien preparados, pero que en la vida real están constantemente surgiendo propuestas y necesidades. Carlos, tienen peticiones directas para las instituciones. Sí, y lo he adelantado también un poco antes. Creo que dar respuesta a las necesidades de la juventud es el mayor de los retos que podemos tener como sociedad y como gobierno ahora mismo. Yo que, como decíamos antes, no hace tanto tiempo que dejé de ser estrictamente joven, ¿no? Sí que he pasado un poco pues por esas circunstancias, ¿no?, de decir, bueno, pues hemos hecho todo lo que la sociedad nos pedía, ¿no? Nos hemos formado, hemos salido al extranjero, hemos aprendido idiomas, hemos hecho un máster, otro máster, y luego nos encontramos con ese muro, digamos, invisible que nos limita, ¿no? Y seguramente estas circunstancias de la pandemia lo que hacen es que la brecha de las expectativas prometidas pues cada vez sea mayor respecto a las reales, ¿no? Y por supuesto que creo que es, como decía, el número uno de los temas que debemos abordar y que creo que se están abordando. En cuanto, bueno, pues por ejemplo, los temas que han salido, empleo, vivienda, ¿no? Comentabas, hoy mismo se conocía un poco el plan de choque por el empleo joven. Aún queda, ¿no?, un poquito para conocer un poco más en detalle cómo se va a trasladar eso a Navarra. Seguramente, bueno, pues de aquí a que lleguemos al verano, probablemente se podrá concretar un poco el plan de empleo en Navarra, donde seguramente pues, se reforzará, ¿no?, el programa Garantía Juvenil, por así decir, la orientación laboral, que es una demanda clara que se nota, la cualificación y la recualificación de personas que se han podido desenganchar del sistema educativo, o como en el caso de la vivienda, ahí está el programa Emancipa. Poco a poco se trata de abarcar un poco más a población joven que pueda adaptarse a él, o incluso, bueno, pues la bolsa de alquiler que gestiona el de Nasubinsa, bueno, pues el ir expandiéndola, y en las nuevas promociones ofrecer vivienda en alquiler para jóvenes. Sin duda el camino que queda por delante no es fácil, pero como decimos muchas veces, y yo así lo pienso también, la juventud somos el motor de cambio, y es importante aprovechar esas oportunidades para tratar de darle la vuelta a esta situación, que yo creo que lo que hace no es otra cosa que poner encima de la mesa las debilidades, ¿no?, que tenemos también como sociedad, porque bueno, pues las dificultades de emancipación, de encontrar un trabajo, de esa falta de expectativas, al final pues yo creo que nos hace ver que es que igual ni entendemos ni controlamos el mundo en el que vivimos, ¿no? Se nos escapa de las manos. Por eso es igual momento, ¿no?, de hacer un poco un punto y aparte. Nos toca este cambio, digamos, generacional, y afrontarlo de la mejor de las condiciones posibles, y como digo, creo que ese es el empeño, yo por la parte que me toca y en el que creo que debemos sumar. Porque, Emilio, se les exige mucho pero se les ofrece poco. ¿Cómo darles un poco de esperanza ante este panorama? La verdad es que se están haciendo incursiones importantes dentro de la administración, pero llegan o tarde o se quedan a veces solo en promesas. Yo ahí poco puedo decir por cuanto no es poca responsabilidad tengo yo, pero en lo que me ha tocado al respecto en mi vida profesional de profesor o de salud, sí que veo que los jóvenes están, y lo digo con mucho respeto y cariño, porque si no, no sería justo, que nuestra juventud está muy preparada, pero muy preparada, y tiene una formación técnica extraordinaria, ¿verdad? Pero desde la óptica de la salud, otra vez social, personal, emocional, me da la impresión de que nos falta otra pata en esa formación, que me vais a perdonar que la insista porque me parece que es sumamente importante. A ver, en mi última visita a Chicago
presencié cómo hacen la iniciación para un posible trabajo que el Estado dona, ofrece. Y me sorprendió que las 5 preguntas no eran de su preparación, sino ¿cómo se siente? ¿Es usted feliz? ¿Qué desea en la vida? Bueno, pues de los 100 que después recorre la moviola para hacerlo más rápido, de los 100, solo 25 contestaron con cierta madurez profesional y emocional, cuando se quejaban todos de que nadie les había preguntado si hablaba alemán, si hablaba español, muchísimos español, si realmente dominaban la técnica, si estaban formados en el Máster X. Humanidad, Javierico, nada. Y eso me parece a mí, con todo el respeto, que hemos perdido esa formación humanística. Llámala filosófica, psicológica, social. A mí los nombres me dan igual si están carentes de materia, de sustancia gris. Y otra experiencia muy importante que os traía hoy es de Francia, ¿verdad? El arrondissement de Burdeos están reconquistando todos los pueblecitos vacíos para que los jóvenes con creatividad de comunidad formen trabajos creativos en su área de formación humana y técnica y repueblan con mucha más facilidad los pisos que en Burdeos son carísimos, no llegan y no pueden acceder. Y claro, dije yo, esto me apasiona. Y claro, en pandemia no he podido ir, pero en que abran la frontera estaré viendo a ver cómo funciona. Una juventud eso. que en ese caso es parte activa, ¿no? Claro. del problema y de Por la eso es situación. muy importante que esa creatividad y formación humanística, Javier, no lo perdamos en cuenta. Tere, ya tú estás en el ajo y el jefe pues que tome nota. Vamos a que no esperemos todo del Estado. Que los grupos de jóvenes se junten y formen patrullas de trabajo laborales, online o en grupo y mixto. Y esos pueblos que hay tan bonitos, abandonados, que los recojan, que tengan facilidad por el gobierno para reconquistarlos de nuevo. Y sería, bueno, una fantástica obra creativa, ingeniosa, ingeniera y barata. ¿Querías apuntar Sí, algo, una Carlos? puntualización para responder también un poco al hilo de lo que decía Javier en cuanto a iniciativas de participación, como puede ser el Parlamento Joven, que conozco un poco pues, de sus inicios. Por citar, es que ahora mismo es importante, entiendo que es importante escuchar a los jóvenes y facilitar su participación también a nivel institucional. Es que ahora mismo, por ejemplo, el Parlamento de Navarra, de sus 50 miembros, creo que uno, como mucho, es menor de 30. Creo que igual ya ha cumplido los 30. Si la población joven de Navarra entre 14 y 30 años supone aproximadamente un 17%, pues No están representados, ¿no? En ese podríamos Parlamento. decir eso. Del Congreso y el Senado no me atrevo a decir, pero calculo que tampoco la representatividad será muy, muy grande. Con lo cual ahí hay un déficit que entiendo que de alguna manera tendremos que generar los miembros necesarios para que esas voces estén también representadas ahí a nivel institucional, estrictamente hablando, ¿vale? A pesar de que haya otras iniciativas que faciliten o canalicen que su voz llegue a las instituciones, porque creo que muchas veces también la brecha entre administración y juventud también hace ahí una barrera importante. No sé si la administración pues igual está envejeciendo demasiado rápido y debemos rejuvenecer un poquito para adaptarnos a quienes van a ser o quienes son, ¿no? El futuro. El futuro. ¿Qué pedís vosotros? Hoy que podéis, que tenéis aquí un altavoz para poder hacerlo, ¿qué les pedís a las instituciones, a quienes nos gobiernan?
Sí, yo lo primero diría que creo que la juventud somos esa llave, parte del cambio, ¿no? Como se decía, somos ciudadanía activa, somos sujetos de cambio, entonces, pues bueno, también creo que vamos a comenzar nuestros caminos y creo que en mucha parte de la juventud, pues esa esperanza por la transformación social está presente, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿qué pediría, no? Igual aparte del escucharnos, ¿no? Ya está más o menos cubierta, bueno, pues que eso se tome en cuenta a la hora de todas las decisiones, eso, que se hagan políticas de juventud mirando a estos grandes retos que hemos comentado, empleo, vivienda, pero bueno, que también igual que hay que transformar, porque no todo va a ir solo de la mano de políticas de juventud, sino que igual hay que repensar cómo está el mercado laboral, cómo está el acceso a la vivienda para todos, porque yo también desde el trabajo social estoy preocupada por sectores más vulnerables, ¿no? Y bueno, y ahí que yo creo que siempre va a haber buena predisposición por nuestra parte para contribuir a nuestro presente y nuestro futuro y no sé. Sí, un poco lo que comenta, ¿no? Que al final las instituciones que nos ayuden, que confíen en nosotros, ¿no? Si tanto dicen que somos el futuro, ¿no? Que confíen en nosotros y que nos faciliten el poder ingresar al mercado laboral, el poder participar dentro de las instituciones, que como bien ha dicho Carlos, pues no terminamos de estar representados, que hagan políticas para gente joven. Yo les pediría eso, sí, un poco como han comentado ellos. Porque estamos ante una formación, lo decía Emilio, a veces incluso sobrecualificada, ¿no? No se encuentra trabajo, ¿qué se hace? Seguir estudiando. No sé si, por ejemplo, Javier, ¿sería tu caso o no? Si se da el caso, una generación muy formada, pero... Sí, somos una generación muy formada, pero que al final pues es un poco lo que comentaba, ¿no? Las empresas pues no muchas veces buscan otro tipo de perfiles, nos están insistiendo todo el rato que nos formemos, que hagamos un máster, que hagamos un tal, y al final toda esa formación y todo ese esfuerzo que metemos en sacarnos una carrera, en sacarnos un máster, en hacer un doctorado, no se termina de ver reflejado luego en esos trabajos futuros, ¿no? Por esa precariedad que siempre encontramos los jóvenes en los trabajos que pillamos al principio. Y esa un poco desconfianza, ¿no? Que muchas veces nos piden años de experiencia, pero es imposible que tengamos esos años de experiencia, ¿no? Y eso es un poco, pues, las cosas que nos preocupan, perdón. Que preocupan ahora mismo. Que nos preocupan, sí, ahora mismo. Estamos ya a punto de terminar. Me gustaría que pudierais cada uno de vosotros tener una reflexión final, breve, pero algo con lo que queráis incidir o con lo que queráis terminar un poco este debate. Empezamos por ellos y que terminen los jóvenes. Emilio. Una frase que me lapidó en mi madurez, una madurez joven, fue: si la sociedad arrincona la juventud, arrincona el ADN de la propia sociedad. Es decir, no hay sociedad si no se mima, si no se protege, si no se dan vías a esa juventud que va a ser la que nos sustituya, ¿vale? Y segunda, formación personal, madurez personal y emocional. Yo exigiría un máster a todos los que terminan de jóvenes, por ejemplo, unas sesiones sobre cómo ser más feliz, porque uno madure en sí mismo de otra manera. Carlos. Pues yo casi quiero aprovechar el momento, ¿no? para hacer una reivindicación a quienes estamos aquí y a quienes nos ven desde casa, siguiendo un poco un consejo, una abuela que yo sigo en redes sociales, la Rosario, dice que cuántas veces le hemos dicho a la juventud en todo este tiempo de pandemia lo orgullosa que estamos de ellos, ¿no? Y de ellas. Pues digámoselo, ¿no? Hoy aprovecho para decirlo ahora y también, bueno, pues eso, para esas personas que están en casa. ¿Por qué? Pues porque tenemos que contar con ellos, ya nos lo están pidiendo, y porque yo creo que también muchas veces están tirando del carro en muchos aspectos, y yo me quiero quedar con dos de las luchas o reivindicaciones que creo de las cuales está haciendo la juventud bandera, ¿no? Y me refiero en concreto un poco a esa bandera verde, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la sostenibilidad de la vida en definitiva, y cómo se está poniendo encima de la agenda política a nivel global también.
y la bandera morada, ¿no? La igualdad entre las personas, entre hombres y mujeres. Creo que la juventud ahí estáis teniendo un papel clave y me quiero quedar también pues, con esas notas positivas de lo que nos están enseñando. Rápidamente, Maite y Javier. Sí, nada, pues a todos los y las jóvenes navarros y navarras les diría pues que eso lo crean un poco más, que por supuesto somos sujetos de cambio y que bueno, ya se acerca el verano, se han reducido las opciones de ocio, pues bueno, que también se acerquen a todo el tejido social, ¿no? Asociaciones de jóvenes o de diferentes temáticas, ¿no? Y que vean una oportunidad porque, bueno, pues de este verano que seguramente sea también extraño, pues pueden sacar mucho. No, bueno, yo rápidamente, que al final, que por muy mal que lo hayamos pasado, creo que los jóvenes hemos sabido responder bien a esta situación, por lo general, que hemos comentado al principio del debate, y que saldremos, yo creo que de aquí reforzados y que el futuro, yo no creo que sea tan negro como quizás lo hemos pintado, ¿no? Yo soy optimista, creo que las cosas irán a partir de ahora mejor y que a pesar de las dificultades, pues conseguiremos salir, espero. Pues no está nada mal terminar con un mensaje optimista como el de Javier. Hasta aquí el tiempo. Gracias a los 4 por habernos acompañado esta noche y que vaya todo muy bien, sobre todo mucha suerte para ellos dos en su futuro. Gracias también a ustedes. Cuídense mucho. Hasta la semana que viene. Adiós.